Hola, ojalá no les asusten estos nombres técnicos. La fenomenología hermenéutica como ontología. Fenomenología solo quiere decir dejar ser. Hermenéutica solo quiere decir dejar decir. Y ontología, pues es pensar el ser. ¿Sí? Logos es, digamos, el pensar, la palabra. Y onto, pues es el ser. Entonces, digamos que este va a ser como nuestro método, entre comillas, porque digamos que es odos en griego quiere decir camino. Va a ser, digamos, nuestra manera de andar en estas reflexiones que a continuación les leeremos de este pequeño libro que es hasta ahorita nuestro favorito, ¿sí? Algunos le llaman el Códice Durán. Vamos a ver lo que se dio en los mexicas cuando comienzan a ascender, cuando alcanzan la libertad. Un poco antes, digamos, de alcanzar la libertad. Lo que vamos a ver, que nos recuerda mucho a Jean-Jacques Rousseau, porque tiene un texto que habla sobre la democracia, ¿no? La voluntad general. Todas estas cosas, digamos, de la Ilustración francesa que recuerdan a los griegos, ¿no? O sea, digamos que la democracia, si bien nació con los antiguos griegos, pues posteriormente, digamos, no se puede llevar a cabo porque comienza, digamos, un mundo donde es construido por reyes, ¿no? La monarquía, el absolutismo y también su relación con la religión, en este caso cristiana de Occidente. Se suspende, digamos, todas esas relaciones de la democracia y los franceses, en este caso Rousseau, pues la trae a cuenta. Eso es un hecho muy importante. Él habla de un contrato social, ¿no? Parece que especula, parece que es como una hipótesis, ¿no? De cómo los hombres se comienzan a reunir y a tomar ciertas decisiones y se comienza a hacer un contrato entre ellos. Pues bien, aquí también se da con los antiguos mexicanos, se da un contrato social, digamos, no le vamos a llamar todavía democracia, ¿verdad? Pero hay un contrato social y no es, digamos, una hipótesis o una especulación de cómo comienza todo este asunto de que las leyes, que los acuerdos se van realizando, ¿no? Sino que efectivamente sucedió y esto, digamos, para nosotros es muy importante porque digamos que este acuerdo no se da como una hipótesis, sino se da, digamos, de manera fenomenológica. Esto es muy importante porque digamos que si le hacemos caso a nuestro maestro Martin Heidegger, él nos dice que en la antigüedad, con los antiguos griegos, en la fisis griega, en el logos de Heráclito, antes de Platón, digamos, ¿sí? Digamos que había un mundo originario. Y en ese mundo originario, la historia y la naturaleza eran lo mismo. No había, como posteriormente se fue creando esta división entre cultura y naturaleza, sino que todo era parte de lo mismo. Y efectivamente se da por sí mismo esta relación. Se da
de manera física, por así decir, ¿sí? Lo que nace por sí mismo. Entonces, este acuerdo, este contrato social que hacen los mexicas tenochcas, digamos que a nuestro parecer debería de ser considerado mucho más. A pesar de que se habla sobre sacrificios humanos y todas estas cosas, digamos, hay cosas que pensar, hay cosas que definitivamente no estamos de acuerdo, pero no se trata de estar de acuerdo o no, o sea, son cosas que le sucedieron a los antiguos pueblos originarios. Entonces vamos a ver qué es lo que vamos a aprender y no hay que cerrarnos como muchos que dicen, hicieron sacrificios humanos, son bárbaros, no hay nada que aprender de ellos, no son civilizados, como si ellos lo fueran. Esto ya lo hemos superado, por así decir, ¿no? Como volvemos a insistir, como había dicho nuestro maestro Martin Heidegger, la razón tan glorificada durante siglos es la más tenaz adversaria del pensar. ¿Qué quiere decir esto? Que, según Heidegger, el mundo se está racionalizando y en ese sentido se está volviendo uniforme, de tal manera que entre más racionales, entre más técnicos, entre más cibernéticos, entre más científicos seamos, menos tenemos, digamos, esa capacidad de pensar el ser. Entonces, mientras más racionalmente seamos, digamos, comprendiendo la razón como se ha comprendido en la modernidad, pues, digamos, tenemos menos chance de pensar. Entonces, lo que vamos a hacer es hablar un poquito sobre nuestro tiempo, ¿no? ¿Cómo es que se legitima el poder? ¿Cómo es que la democracia es mejor que, por ejemplo, la monarquía o otras maneras de gobierno? ¿Por qué el pueblo es el que debe de tener, digamos, el poder y no los de una oligarquía, por ejemplo, ¿no? No grupos de poder o, no sé, la iglesia, cosas así. Entonces, digamos que les decíamos que nos recordaba a Rousseau porque nos habla de un contrato social, nos habla de una voluntad general, pero digamos que él parte de una hipótesis. Aquí no vamos a partir de una hipótesis, sino de un acontecimiento histórico que es la fundación, digamos, de un pueblo libre, de un pueblo histórico. Y digamos que para comenzar podríamos decir que vamos a poner varios ejemplos que se suelen decir en nuestro mundo cotidiano, ¿no? Por ejemplo, podemos decir cuando nosotros vemos que nuestros gobernantes actúan, digamos, de mala fe, como dicen, ¿no? Nosotros siempre les insistimos, como pueblo decimos, ustedes deberían de hacer su trabajo porque nosotros les pagamos. Y ya con mala leche, pues podríamos decir, como dice por ahí un payaso, algo así como que, ustedes nos deben de servir o no sirven. Es decir, digamos que el pueblo le dice o me sirves o te despido, ¿no? Ese es lo que se suele escuchar. Del otro lado están, digamos, otras posiciones, digamos, contrarias, que es precisamente como estos grupos de poder que aparentan una democracia, pero que son los que mandan y los que distribuyen y los que imponen, ¿no? En el caso, por ejemplo, de nuestro tiempo, pues son los empresarios, digamos, asociados con los políticos, ¿no?
que dicen, pues nosotros somos los que traemos, digamos, las riquezas, el dinero, los dólares. Nosotros somos los que ponemos la empresa. Ustedes son nuestros empleados y nos deberían de besar la mano porque nosotros les damos empleos, no sé, aguinaldo, tan solo empleos, ¿no? Entonces, están las dos posiciones contrarias, ¿no? El pueblo que dice, no, tú eres mi empleado y vas a hacer lo que nosotros te digamos. Y se lo señalan. Y del otro lado, no, ustedes son nuestros empleados y nosotros les damos trabajo y van a hacer lo que nosotros digamos. Entonces, digamos, esas posiciones radicales nos hacen, digamos, confundirnos un poco sobre por qué cada uno tiene, digamos, su propio fundamento, ¿no? Con los mexicas se dio algo, digamos, extraordinario, porque hacen un acuerdo los mexicas tenochcas en el tiempo de cuando se entroniza Ixcoatl, ¿no? Recuerdan que los de Azcapotzalco les matan a su rey Chimalpopoca y digamos que ahí comienza, digamos esta fuerza de liberación de los mexicas tenochcas. Entonces, digamos que se va a hacer un acuerdo entre el mismo pueblo, entre la gente del mismo pueblo, en donde se diferencian los gobernantes y los gobernados, ¿sí? Que en este caso podríase llamar los pipiltin y los masehuales. Los pipiltin, los niños preciosos, los masehuales, la gente de pueblo. ¿Qué es lo que caracteriza a cada uno? ¿Y cómo es que logran un acuerdo de tal manera que forman la unidad y pueden, digamos, fundar su ser, por así decir? Y pues bueno, antes de este acuerdo, quisiéramos recordar que hubo otro acuerdo anterior. En el principio de cuando salen de Aztlán los mexicas, hacen un acuerdo, pero no entre Pipiltin y Masehuales, sino entre el pueblo entero y su dios, Huitzilopochtli. Los Masehuales le piden y le suplican a su dios, el portento divino, portento espantoso, portento asombroso, le llaman a su dios. Es como un milagro maravilloso. Así se llama su divinidad. Es el primer nombre de Huitzilopochtli. Entonces ellos le piden a su dios que los salve de ser arrasados en Aztlán, porque estaban en peligro. Entonces, ojalá no se confundan, porque los que los querían arrasar a los antiguos mexicanos que salen de Aztlán eran precisamente los aztecas, ¿no? Los aztecas eran los nobles, por así decir, y los mexicas, que no se llamaban mexicas todavía, sino se llamaban mexitin, comedores de hierba, comedores de una planta como un quelite, por así decir, o también quiere decir, según Sahún, liebres de maguey, como liebres de campo, ¿no? Pobres, ¿no? Entonces, estos aztecas querían acabar con estos mexitin, con esta gente de pueblo, y ellos le pidieron a su Dios que los salvara. Su Dios los escucha y los favorece, les corresponde, y entonces tienen un diálogo, y les dice, el Dios, los voy a salvar.
Ustedes me lo han pedido y yo lo voy a hacer. Los voy a llevar. Ya fui a ver dónde los voy a llevar. Pero eso tardará muchos años. Ustedes no lo van a ver. Pero les prometo que si ustedes obedecen mis leyes, yo los llevaré a ser señores y serán servidos. Pero de aquí a muchísimos años, ustedes no lo verán, pero sí lo verán sus pestañas, sus uñas, ¿no? Que es los hijos de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos, generaciones muy adelante. Y los más iguales le prometen a su Dios que llevarán a cabo todos sus mandamientos. Y en ese momento Huitzilopochtli les da sus mandamientos, sus sagrados mandamientos, que están en la obra de Cristóbal del Castillo y que le hemos llamado el Teoamostli de Huitzilopochtli. ¿Sí? Ya hemos visto esto mucho en los videos anteriores. Entonces hacen un acuerdo y si ellos hacen lo que el Dios les ordena y lo llevan con rigor, pues entonces el Dios los lleva a alcanzar la máxima grandeza, ¿sí? Y les dice, el oro, la plata, los chalchihuites, serán servidos y alcanzarán todas las riquezas, por así decir, ¿no? Plumas de quetzal, todo. Serán servidos como reyes. Y ellos pues juran servir a su Dios y, digamos, obedecerlo como su Dios principal. Ellos, lo subrayaron, no adoran a los dioses de los aztecas, sino solo al Dios, al portento divino, al portento asombroso, al milagro, digamos, maravilloso, que es su primer nombre de Huitzilopochtli. Juran. Y entonces pues sucede, ¿no? Hacen ese acuerdo. Pasan los años, ya se les dona la tierra, pero aún no es suya, no la han conquistado todavía. El Dios les dona la tierra. Mexico, Tenochtitlan, el águila sobre el nopal, recuerdan, ¿no? Pasan 100 años en lo que se vuelven a reproducir los mexicas, porque pues estaban también cuando llegaron ahí muy cansados y abatidos y ya disminuidos, ¿no? Entonces pasan 100 años y de 1325, que es donde los historiadores dicen que pues fue la fecha, algunos pueden decir que en otros que sí, pero más o menos, ahí casi todos están de acuerdo en que fue en 1325, pasaron 100 años, entonces en 1425, en el 1428, Ixcoatl llega aquí para, digamos, liberar a los mexicas tenochcas y lo pone en libertad a este pueblo. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo se da este asunto? Antes de que se pongan en libertad los mexicas, hay un acuerdo por parte del pueblo mismo. Sí, ya tienen la tierra prometida, ya tienen el templo, el centro, la cruz, el centro, los 4 rumbos del mundo, y en el centro, el templo del dios Huitzilopochtli, el templo del dios colibrí, el niño precioso. Ahí se establecen, pero recuerden que esa tierra pertenecía, digamos, oficialmente, fue donada por su dios a los mexicas, pero oficialmente le pertenecía a los de Azcapotzalco. Entonces sí ya les pertenecía a los mexicas, pero tenían que conquistarla, tenían que hacerla suya, ¿sí? Y para eso tuvieron que pasar, imagínense, 100 años de estar dando tributo a los de Azcapotzalco. Es decir, era un pueblo todavía oprimido por el tirano de Azcapotzalco, el pueblo de Azcapotzalco. Entonces, el pequeño pueblo, la pequeña ciudad, estado, como les llaman, todavía no había logrado, digamos, constituirse como tal, en el sentido de que no había llegado a ser libre, sino que todos los años
100 años, más o menos, estuvieron dando tributos a los Azcapotzalcas. Entonces, imagínense, sí tuvieron el primer Tlactuani, que era de origen culhuacano, mexicano, Acamapixtli, y digamos que con él se establece como, entre comillas, digamos, la nobleza. Entre comillas, ¿por qué? Porque hasta el mismo Acamapixtli decía, ¿no?, que lamentaba mucho no haber puesto en libertad a los mexicas. Y pues eso no sucedió sino hasta Xcoatl. Xcoatl fue hijo de Acamapixtli, pero también fue hijo de una verdulera, de una esclava azcapotzalca. Y, digamos, eso se hacía notar. Entonces aquí hay dos cosas. Una, que, digamos, la nobleza se comienza a constituir, pero de manera no verdadera, en el sentido de que no logran ser libres. ¿Cómo van a ser nobles si no son libres? Está para pensarse eso, ¿no? Pero, digamos que la nobleza la alcanza al hijo de una esclava con mexicano, de mexicano, Xcoatl. Porque, como hemos visto en otros videos, no importaba la ascendencia, sino importaba el temple del valor y la guerra. Esto ya lo hemos repetido una y otra vez, ¿sí? No importa la ascendencia para los mexicas. El dios Huitzilopochtli solo ordenó que estuvieran en el poder los hombres de gran valor, los arrojados, los valientes, los hombres, los varones, los que no tienen miedo, los que tienen a la vida en nada, los que cautivan. Si ellos llegan a cautivar, entonces pueden estar en el gobierno. Y pues aquí es de suponer que Xcoatl era el mejor guerrero de todos. Y pues bueno, aquí comienza a suceder este asunto del acuerdo. Se va dando poco a poco, lo vamos a leer, pero lo que queremos es que ustedes vean que precisamente se da por sí mismo. Es decir, aquí no hay ni una violencia ni de una parte que dice, tú me debes de obedecer porque yo te puse ahí, o tú me tienes que obedecer porque yo soy más fuerte y tengo más poder y yo peleo por ti. No, esto se da de manera natural, como nace un niño, como surge el sol, como surge una flor, como surge una plantita, como surge una florecita. Vean y consideren precisamente esto, que no es violentado de ninguna de las dos partes, ¿no? Es decir, está muy alejada de esa versión, me parece que es de los ingleses, ¿no?, que dice, gobiernan los más fuertes. Pues sí, aquí gobiernan los más fuertes, pero, digamos, por orden del dios Huitzilopochtli. Estos hombres, digamos que son los más fuertes, los más arrojados, pueden venir de los más iguales, de los pipiltin o de las esclavas. Esta es la gran diferencia, ¿sí? De que están consagrados a la divinidad. No es un motivo propio de decir, yo estoy fuerte y por eso mando. No, sino que el Dios te señala y te da el poder, te lo presta, te da la nobleza, te la dona, te la regala, te la obsequia. Entonces, digamos que vamos a comenzar a hablar de este acuerdo que se hizo los mexicas. Es un segundo acuerdo, recuerden, ¿sí? Entonces, bueno, pues sucede que tienen problemas los mexicas con los azcapotzalcas. Eso ya lo vimos en otros videos, no lo vamos a contar todo, pero tienen problemas con los azcapotzalcas y ya se viene, digamos,
un motivo de guerra, ¿no? Los azcapotzalcas matan a Chimalpopocat, a su tercer Tlactuani de los mexicas, y pues eso va a ser, parece que motivo de guerra, ¿no? Parece que se introducen en la noche furtivamente y ¡fa! Lo matan al joven Chimalpopoca. Escudo humeante. Y pues bueno, parece que las cosas, es un momento crítico, ¿no? Las cosas se comienzan a mover. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque comienzan a despertarse los temples humanos. El temple, recuerden, es nuestro ser. Nuestro modo de ser es nuestro ser. Es como lo que, como nos hallamos en el mundo, como nos encontramos en el mundo. Nuestro temple es, digamos, lo que nos conecta al todo, por así decir. Es lo que nos relaciona. Nuestro ser es una relación de ser, dice nuestro maestro Martin Heidegger. Entonces, digamos que está un momento crítico porque pues les matan a su Tlactuani y dicen, ¿y ahora qué va a pasar? Y los primeros que comienzan, digamos, a mostrarse es la gente de pueblo, los macehuales, pero de manera natural, como decíamos, ¿sí? De manera fenomenológica. Llegan, están espantados, se llenan de temor. Escuchen. Viendo y conociendo la prisa con la que los de Azcapotzalco se daban para destruir a los pobres, lo cual se velaban los de la ciudad con mucho cuidado y andaban muy sobre aviso. Pero la gente común, o sea, los macehuales, la gente de pueblo, la gente de trabajo, la gente común, viendo el valor y fuerza de los tepanecas, o sea, de los azcapotzalcas, temían y tenían por imposible la victoria y persuadían al rey, o sea, al Tlactuani, Xcoatl, y a los demás señores la paz, mostrando mucha cobardía y flaqueza, lágrimas y temor, lo cual desmayaba mucho a los señores y al rey. Y preguntándoles qué era lo que querían, respondieron, o sea, los señores le preguntaron al pueblo, ¿qué quieren ustedes? Porque pues llegaron casi llorando, ¿no? Y de miedo. Entonces les dice, ¿qué es lo que quieren? Y la gente del pueblo le responden al rey, le responden que el rey de Azcapotzalco, el nuevo rey de Azcapotzalco, porque habían puesto un rey, el rey anterior, pues se acababa de morir, ¿no? Entonces dicen, el rey nuevo de Azcapotzalco era un hombre piadoso y que eran del parecer tomasen a su dios Huitzilopochtli y se fuesen a Azcapotzalco a poner en manos del rey todos, con humildad, para que hiciese de ellos lo que fuese su voluntad, y quizá los perdonaría y darían en Azcapotzalco lugar donde viviesen y los entretejieran entre los vecinos, casi ofreciéndose por esclavos de los de Azcapotzalco, lo cual a nadie pareció bien de los que algún ánimo tenían. Y sigue, que también esto es muy importante. Empero, algunos señores, escuchen esto, señores, ¿sí? O sea, no eran gente de pueblo, eran señores. Algunos señores dijeron que no era mal consejo, que poco a poco sin nota podrían entrar en Azcapotzalco entre amigos y conocidos y que así podrían meter sus dioses en la ciudad de Azcapotzalco y quedarse allí y casi luego lo quisieron poner en obra.
porque llamados los ayos de su Dios, les mandaron que apercibiesen para llevar a cuestas a su Dios. Y bueno, detengámonos un poco aquí. Hay varias cosas que tenemos que subrayar y por eso decíamos que estos son textos originarios, no son textos inventados. Los textos originarios son textos, digamos, que remiten a su origen y que tienen que ver con este asunto del misterio y que tienen que ver con, digamos, un lenguaje poético, un lenguaje originario. No es inventado, digamos, sacado de la manga y decir, yo lo puedo inventar, así me voy a poner a escribir aquí ahorita y hago un libro. Eso, digamos, algunos literatos lo pueden hacer, ¿no? Se pueden ahí a la computadora hacer algunos novelas y pues la recrean. Pero estos textos son inspirados, es su historia en una relación del ser con la divinidad y sus dioses. Y pues bueno, lo que aquí primero tenemos que subrayar es, digamos, cómo en un momento de peligro se despiertan los temples, ¿sí? Matan a su rey. Entonces, los que tienen algún ánimo, pues enseguida les va a dar coraje, ¿no? Enseguida les va a encender el ánimo de pelear, ¿no? Pero los que no, los que tienen miedo, que en este caso es la gente de pueblo, pues resulta que se les despierta el miedo. Y eso sucede precisamente en una situación crítica, no en los momentos ordinarios, no en lo cotidiano. En lo cotidiano solemos de ir para acá, solemos de ir para allá, pero en un momento de peligro, digamos en un momento extraordinario, pues se nos despierta los temples, ya sea el valor, ya sea la calma, ya sea el miedo o algunos otros temples, ¿sí? Pero principalmente aquí es el valor y el miedo. El valor remitido a los hombres, digamos, remitidos a los señores, ¿no? Y el miedo, pues, remitido a la gente de pueblo, a la gente que, digamos, se dedica a trabajar, no a gobernar como los señores. Entonces, esto es importante, ¿sí? Se les despierta en su ser, o sea, ahí se da uno cuenta que, digamos, el modo, el carácter esencial de, o contra esencial, pero esencial al fin de los más iguales, es el miedo. Digamos que lo que caracteriza a una gente de pueblo, aquí, en este momento crítico, es el miedo, el temor. Entonces prefieren, como dicen, vivir de rodillas que luchar por su libertad. Entonces, pues, como tenían por imposible la victoria, pues persuadían al rey y a los demás señores la paz, mostrando mucha cobardía y flaqueza, lágrimas y temor. El temor, lo cual desmayaba mucho a los señores. ¿Sí? Esto es importante, porque precisamente es lo que estas son tesis importantes que nos hacen ver hoy en nuestro tiempo. ¿Sí? Olvidémonos del contexto de los mexicas por un momento y preguntémonos si es importante que un gobernante no tenga miedo, si es importante que el gobernante tenga valor, tenga alegría, tenga calma, tenga serenidad, templanza. Pero si es un cobarde, pues entonces puede ser un traicionero, un caprichoso, un soberbio, puede ser, no sé, puede ser amenazado, puede correr vilmente, etc. Entonces tiene algún sentido que los gobernantes
no sean miedosos, porque si son miedosos, entonces no pueden ser gobernantes. ¿Se comprende? Y bueno, sigamos. ¿Qué es lo que quieren? Pues entregarse. Y pues eran del parecer que tomasen a su dios Huitzilopochtli y lo fuesen a Azcapotzalco a poner en las manos del rey todos. Todos con su dios, vámonos a entregar. Eso, digamos que lo hace una persona que tiene miedo de decir, me rindo, no me maten, por favor. Esos son, digamos, la gente de pueblo. Eso es lo que caracteriza a la gente de pueblo, ¿sí? Que no tiene arrojo, sino que teme por la conservación de su vida, por la conservación de sus pocos bienes, por la conservación de sus familiares, de sus hijos. Entonces, digamos que eso es lo que caracteriza al pueblo, ¿no? A los macehuales. Otra cosa importante que hay que subrayar aquí es esto que se dice, empero algunos de los señores dijeron que no era mal consejo, que poco a poco sin nota podían entrar a Azcapotzalco y luego lo quisieron poner en obra. Así como que adelante con los bultos sagrados y con nuestro Dios y vámonos a entregar a Azcapotzalco. Pero ¿se puede entender esto? Digamos, por parte de los macehuales, de la gente de pueblo, pero que lo digan los señores. Esto en otros videos, digamos que lo hemos señalado y, digamos, puntualizado, porque, digamos, el carácter esencial de los señores es el valor y la guerra, no es el miedo. Entonces, ¿cómo es que aquí algunos señores dijeron, pues sí, vámonos a entregar? No es mal consejo, macehuales. Tienen razón, no vamos a ganar la guerra y nos pueden matar. Es mejor vivir de rodillas que pelear para alcanzar la libertad y poner en riesgo a todos. Vámonos. ¿Sí? Un poco más adelante, pues es cuando sale esta imagen de Tlacaelel, el joven por primera vez. Sale, se asoma a su rostro y dice, ¿a dónde? A ver, rey. Y le empieza a decir Iscoat, este joven precioso, este niño precioso, este divino Tlacaelel, le comienza a decir, ¿qué pasó? ¿A dónde? A ver, ¿cómo que así nada más? Vámonos ya. No vamos a contar esta parte, ¿sí? Esto ya lo hemos visto en otros videos de otro canal que se llama... Está mal el nombre porque pues, es que lo pusimos en un momento en el que pues todo mundo les llama la conquista de México, a los 500 años de la conquista de México se llama el canal. Pero después ponemos aquí los datos, siempre decimos eso y no lo ponemos, pero bueno, algún día lo vamos a poner. Y pues resulta que Iscoat le hace caso al joven Tlacaelel y les dice, sí es cierto, pues yo quiero ponerles una corte, digamos, que esté como a su altura, ¿no? A su dignidad. ¿Cómo nos vamos a rendir así? A ver, primero vamos a hacer una cosa. Vayamos a preguntar a los de Azcapotzalco, al rey, si sí van a hacer la guerra. Es decir, todavía no sabemos, sí, ya nos mataron a Chimalpopoca, pero todavía no sabemos si nos van a hacer la guerra. Entonces, vamos a preguntarle. Y bueno, Tlacaelel va. Esto es más emocionante de lo que les estoy contando, ¿no? Tlacaelel va, regresa con el mensaje y les dice, sí, efectivamente va a haber guerra. Dicen que nos van a destruir. Y entonces, otra vez, van la gente de pueblo, ¿no?
Y pues vamos a ver. Sabido por los de México cómo la guerra estaba ya publicada y que no se podía dejar de hacer y efectuar, la gente común, o sea, los más iguales, temerosa, empezó a temer y a hacer lástimas y a pedir a los señores y al rey los dejasen salir de la ciudad. Bueno, ahora no es entregarse a los escaposalcas todos con su Dios, sino que ahora que regresa Tlacael y dice, sí, sí va a haber guerra, pues entonces otra vez, sí, se les enciende el miedo a la gente de pueblo, a la gente sencilla, y pues es de manera natural, ¿sí? Porque como decía nuestro maestro Martin Heidegger, los temples los tienes o no los tienes, pero digamos en sentido estricto, digamos que nosotros no tenemos a los temples, sino los temples nos tienen. Ay, hace un poco de frío. Voy a cerrar la ventana, perdón. Entonces, digamos, esto es interesante en el sentido de que los templos nos tienen a nosotros. Nuestra voluntad, por más que diga, yo no quiero tener miedo, yo no tengo miedo, pero a la hora, en la situación crítica, a la hora del peligro, ahí se va a ver si sí o si no. ¿Recuerdan el mito del nacimiento del quinto sol en Teotihuacán? Cuando un dios dice, yo me arrojo al fogón divino, a la roca divina. Y que al final dijo, no, mejor no. Yo me arrojo, no. Y 4 veces, digamos que intentó lanzarse al fogón divino, lo había dicho, su voluntad lo había, digamos, pronunciado por su motivo propio, pero digamos que lo que rigió fue su miedo, fue su temor, y 4 veces no pudo arrojarse al fuego para, digamos, sacrificio y para así hacer el amanecer. No pudo. Así que los dioses le dijeron, ya. A ver, espérate. Ahora tú, Nanahuatzin, que sea ya. Arrójate al fuego. ¿Recuerdan? Pues aquí más o menos es lo mismo. Es decir, por mucho que alguien diga, no, yo voy o X, pues digamos que el miedo nos tiene a nosotros. Nuestra voluntad no puede contra nuestros templos. Y por más que levantemos la mano y digamos cosas, pues es nuestro temple el que habla al final. Entonces los masiguales, ellos sabían perfectamente, ellos estaban, digamos, conscientes de este asunto, ¿sí? De que son seres que tienen miedo y prefieren entregarse y prefieren huir, como acabamos de leer. No hay duda en ello. El temple te tiene y tú sabes, digamos, cómo es tu ser, ¿sí? Y pues bueno, ya que no se podía evitar la guerra, pues entonces ahí sí dijeron, como decimos aquí en México, híjoles, o chin, ahora sí. No sé de dónde vienen estas palabras, ¿no? Órale, ya se viene la guerra. O en sentido vulgar decimos, ya valió madres. Y otras un poco más groseras. Pero digamos que ya no se puede evitar la guerra. Se va a efectuar, se va a hacer. Y entonces ahí, digamos que se abre, digamos, este ámbito del peligro, ¿sí? Una situación crítica que ya no es normal, que ya no es, digamos, cotidiana, sino es un momento crítico. Y entonces se despiertan los templos, se despierta lo que somos. Y en los más iguales se despertó el miedo.
el temor. Querían huir y le decían a sus dioses, déjenos huir, perdón, a los señores, déjenos huir, por favor, déjenos salir de la ciudad. A lo cual, pues eso no les pareció a los señores, ¿no? En nuestro texto, en nuestro segundo texto de Aportes 2, decíamos algo así como que, digamos que los macehuales se permitían hablar con los señores y pedirles, ya sea que se entregaran o ya sea que los dejasen huir, porque hasta ese momento los señores, entre comillas, digamos, no los habían pues podido poner en libertad. Por eso es que, digamos que todavía no había alguna promesa mutua entre ellos. Entonces, como no los habían podido poner en libertad, pues, digamos, se permite el pueblo ir a ver a los señores y decirles, ¡hey! ¡Rindámonos! ¡Hey! Déjenos huir, ¿no? Y pues, algo que nos maravilla, digamos, desde este asunto de la hermenéutica, digamos que en la fenomenología es dejar ser, ¿sí? Entonces los señores dejan ser al pueblo, dejan ser lo que son, digamos, su ser miedoso. El miedo, como decíamos, es algo que te limita y que te puede poner en la indecisión, que te hace inmóvil ante una situación extrema de peligro. Entonces, la fenomenología refiere, digamos, dejar ser al pueblo, y la hermenéutica refiere dejar decir al pueblo, dejarlo que hable. Es decir, los gobernantes escuchan la voz del pueblo. Están en disposición de escuchar lo que quieren decir la voz del pueblo. La vox populi. Entonces, los escuchan, se acercan a los señores y les dicen, hey, y les dicen, bueno, ¿qué quieren ustedes? No, pues queremos entregarnos, llevamos a nuestro Dios. Y algunos señores dicen, recuerdan, sí, hagámoslo. Y otros dicen, no, a ver, debe de haber calma aquí, ¿sí? No, digamos, actuemos ¿cómo se dice? De manera se me fue la palabra, ¿no? Demasiado rápido. No actuemos de manera, se me fue. Pero bueno, hay que tener calma en estos asuntos, dice el joven Tlacaelel. Vamos a pensar mejor las cosas y no actuemos de esa manera tan afrentosa para nuestro ser, en nuestra patria, en nuestro pueblo. Entonces, digamos que les atempera la calma y lo discuten. Discuten esto con el pueblo, les dicen, está bien, vamos a preguntar si hay guerra. O sea, todavía no se asusten, todavía no sabemos si va a haber guerra. Vamos a preguntar qué les parece. Entonces Tlacaelel regresa y dice, sí, va a haber guerra y no se puede evitar. Y otra vez se despiertan los temples y otra vez los macehuales van con los señores, ¿no? Y pues ya está publicada. La gente común empezó a temer, a dar lástima y a pedir a los señores y al rey los dejasen salir de la ciudad. Le piden a los señores, pero escuchen bien esto, o sea, hay disposición de los señores de dejar ser al pueblo.
en su ser, en su miedo, de escucharlos. Hay disposición de los señores de escucharlos, escuchar su palabra. ¿Qué quieren? ¿Qué tienen que decir? Y no los amolestan, ¿sí? Sino los escuchan. De tal manera que en la segunda vez que, digamos, hay este diálogo cuando ya se sabe que va a ser la guerra, digamos, aquí se comienza a dar este contrato del que les habíamos dicho, ¿no? El contrato social, para ponerlo en palabras de Rousseau. Pues ya que está declarada la guerra y que no se va a poder evitar y que ellos quieren huir, les dice Scoat, serpiente de obsidiana, el Tlatoani y los señores. Pues se dice, los señores consolándolos, y el rey en persona les dijo: no temáis, hijos míos, que aquí os ponemos en libertad sin que se os haga mal ninguno. Estas palabras, digamos que nos recuerdan, también lo pusimos en Aportes 2, a una parte que viene en el mito del nacimiento del dios Huitzilopochtli en Coatepec, ¿sí? En donde la madre, se ve asustada, llena de temor, espantada porque sus hijos la quieren matar, porque sus propios hijos la quieren matar. No solo estaba espantada, sino también estaba triste por eso, ¿no? Y sucedió pues parte del mismo milagro, que resulta que el bebé que tenía en el seno le habla desde el seno y le dice: no te preocupes, madrecita mía, que yo sé lo que tengo que hacer. Como diciendo esto, ¿no? Porque después se dice que Coatlicue, la madre de Huitzilopochtli, pues se calma. Ya, digamos, estaba asustada, estaba temerosa, y el Dios la consuela y le dice: no te preocupes, madrecita mía, yo sé lo que tengo que hacer. O sea, el bebé está dentro y desde ahí sabe lo que él tiene que hacer. Es decir, antes de nacer, el sol ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Sí? Ponerse en obra. Y pues bueno, no vamos a ahondar mucho en esto, pero es lo que se dice aquí. Los señores los consuelan y les dicen: no temáis, hijos míos. Recuerden que los señores, los pipiltin o la cabeza, que en este caso es el Tlatoani, siempre se dice que son padres, madres de los macehuales. Son los ahuehuetes, las ceibas que cobijan, que les dan sombra a los macehuales, como si fueran sus hijos, como si fueran a quienes protegen, ¿sí? No temáis, hijos míos, que aquí os pondremos en libertad, sin que se os haga mal ninguno. Tranquilos, ¿sí? Y sucedió lo mismo que lo que sucedió a Coatlicue, ¿no? Se calmó, se serenó. Ya no estaba así como que: vámonos, déjenos huir, esto ya valió. Y pues efectivamente, ellos replicaron. La réplica es muy importante, la réplica en este momento, porque es lo que estamos refiriendo, ¿sí? Una fenomenología hermenéutica, en el sentido de que se deja hacer al pueblo, se deja decir al pueblo, pero se está dialogando, ¿sí?
Y yo te digo, no te preocupes, yo te voy a proteger. Y entonces ellos como que, ¿sí? ¿Me vas a proteger? ¿Cómo? Entonces replican, devuelven la palabra una y otra vez, uno y otro. Mutuamente se da este acuerdo, se va dando este acuerdo. De tal manera que los más iguales, digamos, ya tranquilos, comienzan a considerar lo que les están diciendo los señores, que los van a poner en libertad. Y como si dieran un paso atrás a su miedo y a sus ganas de huir, replican, dicen, devuelven la palabra a lo que les dicen los señores. Y les dicen, y si no salieredes con ello, o sea, de que ganen la guerra, si no nos ponen libres, si no nos ponen en libertad, ¿qué será de nosotros? Y entonces, otra vez, regresan los señores la palabra y dicen, si no saliéremos con vuestro intento, nos pondremos en vuestras manos, dijeron los señores, para que nuestras carnes sean mantenimiento vuestro, y ahí os venguéis de nosotros, y nos comáis en tiestos quebrados y sucios, para que en todos nosotros y nuestras carnes sean infamemente tratadas. Esto está para nosotros así como imposible de entender, ¿no? Porque en la obra de a ver si está por aquí, a ver, Tezosomoc, Alvarado Tezosomoc, ¿dónde estás? Ay, no la tengo aquí a la mano. Bueno, en esta obra de Alvarado Tezosomoc, lo que se nos dice es que siempre la tengo aquí, ¿no? Es que no solamente se los van a comer en trastes sucios, sino que antes de comérselos, algo así como que con unas conchas o con unas lajas de piedra les iban a raspar las pieles y cosas, algo tremendo. Pero no hay que ponerlo así, vamos a ponerlo un poco más suave, ¿sí? Para no verlo tan literal, sino verlo así, de decir, si no saliéramos con nuestro intento, ustedes nos destruyen. Punto, así, tranquilamente. No os asustáis. Si no saliéramos con nuestro intento, pues nos destruyen, para ponerlo más suave, ¿no? Entonces, algo que les queremos recordar es que se dio por sí mismo, como cuando nace un niño, como cuando nace el sol, como cuando nace una hojita, como cuando nace una florecita. Es decir, de modo necesario. Hay una necesidad. Y en esto se da esa necesidad, en este acuerdo, ¿sí? No es, digamos, una hipótesis. No es una especulación. Es un evento histórico. Entonces, sigue la réplica, sigue el diálogo, y he aquí lo que dicen la gente de pueblo, los más iguales, cuando les dicen, si no salimos con nuestro intento, nos destruyen. Y entonces los más iguales respondieron, pues mirad que así lo hemos de hacer y cumplir, pues vosotros mismos os dais la sentencia. Y así nosotros nos obligamos, si salís con vuestro intento, de os servir y tributar, y ser vuestros terrasgueros, y de edificar vuestras casas, y de os servir como a verdaderos nuestros señores, y de os dar
nuestras hijas y hermanas y sobrinas para que os sirváis de ellas. En paréntesis. Eh, era otro mundo O sea, aquí ahorita en nuestro tiempo de feminismo y estas cosas, pues son palabras que se enciende la mecha. Pero por eso decimos, dejamos ser a los textos lo que son, y este es precisamente el método fenomenológico, ¿sí? Escuchar, dejar ser al texto, que diga lo que nos tiene que decir. No vamos a enjuiciarlo ni nada, ¿sí? Vamos a acercarnos a él con esa disposición de escuchar, a ver qué nos dice. Y entonces, después de eso dice: y cuando fueredes a la guerra, de os llevar vuestras cargas y bastimentos y armas a cuestas, y os de servir por todos los caminos y por donde fueredes, y finalmente vendemos y sujetamos nuestras personas y bienes a vuestro servicio para siempre. Entonces, aquí se dicen varias cosas importantes, ¿sí? Entonces, siguen dialogando, y entonces en esto decir, pues mirad que así lo hemos de hacer y cumplir, o sea, de destruirlos, pues vosotros mismos os dais sentencia. Es decir, lo que les decíamos al comienzo de este video, ¿no? Los macehuales no dicen, no le responden a los señores cuando ellos les dicen, no os preocupéis, calmaos, ¿no? ¿Sí? No temáis, hijos míos, que aquí os pondremos en libertad, sin que se os haga mal ninguno. Los macehuales no dijeron, ¿y si no lo hacen, los destruimos? ¿Y si no lo hacen, los matamos, los quemamos, los raspamos y nos los comemos? Ellos no lo dicen. La sentencia la dan los mismos señores, los mismos pipiltin, los mismos gobernantes que estaban, digamos, en turno, ¿no? Sin que todavía alcancen la libertad. Todavía estaban, entre comillas, digamos, ser pipiltin. Ellos no lo dijeron. Ni tampoco, ojo, avisor, ni tampoco lo dijo el Tlactoaniscoa de los señores. Tampoco dijeron, ustedes, nosotros los vamos a poner en libertad, y como los vamos a poner en libertad, ustedes tienen el deber y la obligación de servirnos para siempre, ¿entendéis? No lo dijeron, tampoco, que era lo que habíamos dicho al comienzo de este video, ¿sí? De que hoy solemos decir, tú nos sirves y como nosotros te pagamos, nos debes de gobernar y hacer las cosas bien, no trabajas para nosotros, para el pueblo, escucha bien. Intentamos humillar de esa manera, o al revés, ¿no? Los empresarios o los políticos es así como que ustedes nos deben reverencia, nos deben de pagar sus impuestos y deben de trabajar porque nosotros les damos las leyes, nosotros tenemos las riquezas, las empresas, llevamos a cargo el gobierno y nos deben de obedecer. Pueblo inmundo, lleno de mugrosos. No sé. O sea, estas dos posiciones, digamos que son violentadas. Y lo que aquí nos está mostrando, digamos, este diálogo originario, este contrato social que por primera vez se da entre los gobernantes y los gobernados, entre los pipilquín y los macehuales, pues, digamos, se da de manera natural. ¿Sí? Quiero huir, oh rey. Y el rey te dice, tranquilo, hijo mío, no te va a suceder nada, te voy a cuidar, no te vayas, yo te protegeré. Y entonces el otro le dice, ¿y si no puedes? Pues me destruyes, me comes. Que es una manera de decirlo, digamos, de la manera más terrible, ¿no? Y si no lo haces, pues me comes. Ah, caray. Esto sí que es fuerte, ¿no?
Entonces dice, ¿en serio? Sí, sí, sí puedes con los azcapotzalcas, ¿eh? Sí, yo te voy a proteger, yo voy a pelear por ti y te voy a poner en libertad. Por fin vas a tener la libertad. Después de 100 años que hemos estado aquí en Tenochtitlan, en la ciudad, por fin te voy a poner en libertad. Considéralo. Y los más iguales lo consideraron. Y dijeron, está bien, conste que ustedes se dieron su propia sentencia. Yo no te estoy pidiendo que me pongas en libertad, ni te estoy diciendo que te voy a matar, o que te voy a destruir, o que te voy a comer. Tú mismo te diste tu propia sentencia y tú mismo me estás proponiendo a mí ponerme en libertad, cosa que yo acepto y considero. De tal manera que si tú logras ese propósito, te tomo la palabra. Y si tú logras ese propósito, yo trabajaré para ti. Yo haré los quehaceres, digamos, de servicio. Yo haré las cosas pesadas, las casas, te llevaré las armas, te limpiaré, te daré de comer, qué sé yo. Todo lo que tiene que ver con el asunto del trabajo pesado, que es, digamos, distinto al trabajo del gobierno que, en este caso de los mexicas, en este caso porque hay otros o puede haber otros, pues es el asunto de guerrear, ¿no? Recuerden que no es un pueblo agricultor, por así decir, aunque sí sembraba, ¿no? Y etcétera, sino que es un pueblo guerrero y de eso vive, de eso se alimenta, les decía el mismo dios Huitzilopochtli. Perdón, con este frío la garganta ya se está un poco sintiéndose. Entonces aquí es importante ver cómo los más iguales comienzan, digamos, de esa posibilidad que veían ellos como de sufrir su propia muerte y dolor y destrucción, pues pasó después de este diálogo a considerar la posibilidad de llegar a ser libres. Por primera vez, los mexicas consideran eso. ¿Y qué es ser libres para los más iguales? Pues no morir, estar en paz, trabajar en paz. Como decía el supremo comandante de las Fuerzas Armadas, lo que es el juego para el niño es el trabajo para el adulto, o algo así, ¿no? Entonces, digamos, a los mexicanos, al pueblo, a la gente del pueblo, les gusta trabajar. Y consideran, digamos, por primera vez, ya no verse, digamos, con el miedo del tirano Azcapotzalco, de estar siempre así como que el tributo, bajo su yugo, ¿no? Siempre con miedo. Aquí no. Aquí se abre la posibilidad de trabajar en paz, de trabajar en libertad. Porque los pipiltin, pues son como, decíamos, ahuehuetes, árboles que protegen, que abrigan a su pueblo, que los cuidan. Porque como se decía, digamos, otro carácter que define a los más iguales no solamente es el miedo. Digamos que con relación a los temples, el temple que refiere al ser del más igual es la humildad. Porque ellos reconocen, como lo reconocieron al final de haber ganado la guerra, Azcapotzalco, reconocieron que lo habían hecho con tanto valor y fortaleza que pues les iban a cumplir, ¿no? Que no hacía falta réplica de decirles, hey, tú dijiste y juraste para siempre que me ibas a servir. No, no hace falta réplica, se dice en el texto de Tobar o el Códice Ramírez. No hace falta réplica.
¿sí? Ya quedamos en que yo te voy a servir porque reconozco con humildad que lo hiciste con gran valor y fortaleza. El pueblo es humilde ante sus gobernantes y ante las leyes de su Dios de obedecer, de que ellos debían mandar. Entonces, sí se da este asunto de que lo que dice el dios Huitzilopochtli, de que los tequihua, los guerreros, son los que gobiernen, pero digamos no es una imposición, digamos, arbitraria, así nada más, sino que los mismos hombres lo llegan a conquistar, llegan a ser grandes guerreros, ¿sí? No se sabe de dónde van a venir, como hemos insistido, ya sea de Masehuales, Pipilquín o hijos de esclavas, eso no importa, porque no importa su ascendencia, lo que importa es el temple del valor y la guerra. Eso es importante. Por eso es que el Tlactuani, por eso es que pudo llegar a ser Tlactuaniscoatl, porque su nacimiento no importa que sea hijo de una verdulera. Eso, lo que importa es su modo de ser, es su ser. Y su ser es el valor y la guerra. Por tanto, digamos, esta posibilidad que se les abre, digamos, al pueblo de los mexicas de alcanzar la libertad, digamos que les favorece a ellos, ¿sí? Reconocen que ellos lo hacen con valor y fortaleza y tienen que cumplir lo que ellos prometieron, ¿sí? Pero como decíamos, no es algo de manera arbitraria, así como que tú y tú y tú, porque son más fuertes, van a gobernar. No, no sabemos de dónde van a venir los tequihua, de allá o de acá. No sabemos de dónde van a saltar. Esos que salten van a ser los que gobiernen. Y, digamos, se cumple lo que dice el dios Huitzilopochtli, pero no solo eso, hacen un acuerdo con los Masehuales, ¿sí? Hacen un acuerdo con el pueblo. Sí, se va a dar lo que dijo el Dios, pero de esta manera, en donde va a haber un acuerdo, en donde si los Pipiltin los ponen en libertad, ellos trabajan. Y por primera vez, aquí es donde se funda el pueblo mexica, Tenochca. Es por primera vez que logran la unidad. En Aportes 2 explicamos algo así como, cómo es que a pesar de que los Masehuales, digamos, su ser es el miedo, o lo que los caracteriza es su miedo, o el temple que los tiene es su miedo, su temor, su cobardía, su poco corazón, por así decir, con relación a la guerra. A pesar de eso, asintieron, es decir, que todos a una se dispusieron y decidieron juntos. ¿Qué decidieron? O nos destruyen o alcanzamos la libertad. Son, digamos que, dos cosas que implican la decisión que tuvieron que tomar todos a una. Escuchen esto, lo vuelvo a decir, todos a una se resolvieron. Aunque los Masehuales no iban a luchar, sí se decidieron por la guerra. Todos a una votaron a que sí. Es decir, convinieron juntos en luchar, en que se luchara por la libertad. Y se luchó contra la libertad, por la libertad, se ganó y entonces sucedió, ¿no? Por primera vez los mexicas, tenochcas, son un pueblo libre. Juntos, todos, la cabeza, que es a lo que los mexicas llaman, digamos, el tlactuani. No sé si el cuerpo o la cabeza, pero también esto conforman los pipilquín, ¿sí? Y en cambio, o sea, haciendo alusión, parece ser que como a un águila real, pues está las alas y la cola y el ala.
perdón, que, digamos, define a los más iguales, ¿no? Decíamos que es otro carácter de los más iguales, eh, ser no solo estos cobardes, sino también gente humilde que trabaja, gente humilde trabajadora que es el ala y la cola, así le dicen los mexicas. Decíamos haciendo alusión como a un ave, ¿no? Queremos pensar que es un águila real, pues es su signo, ¿no? De su dios, Huitzilopochtli. Entonces, digamos que juntos la cabeza, la cola y el ala conforman un águila o un ave. Esto nos recuerda, digamos, a la figura de Coatlicue, la que está aquí en nuestro bellísimo museo de antropología, que le llaman así. Ya deberíamos de cambiarle a otro nombre, pero bueno, aquí está la propuesta, alguien que lo haga. Entonces, digamos que conforman la unidad y por primera vez llegan a ser un pueblo independiente, libre y soberano. Ahora sí, con todo derecho, podemos decir Su Majestad. Ahora sí, con todo derecho, podemos decir Señor Pipiltin. Señores. ¿Sí? Porque, pues, siempre viviendo bajo el yugo de Azcapotzalco, pues, digamos que esa supuesta nobleza que fundó o que inició Acamapixtli, pues está todavía entre comillas porque nunca pudo llegar a ser libre el Señor, el Tlactoani, el Tlacatecutli. Y siendo, digamos, un pueblo tributario, pues está, digamos, en cuestión, digamos, esa nobleza, ¿no? Hasta que llega, no es sino hasta que llega Xcoatl. Él sí, con todo derecho se puede decir rey, Tlactuani, Ajau, Cazonzi, King, etc. Bueno, no se enojen historiadores porque luego se juega uno con estas palabras, ¿no? Pero digamos que son términos originarios como el nombre de faraón, ¿no? Pero bueno, son otras cosas, son pueblos distintos, pero jugamos un poco con esta imagen que tiene que ver con la cabeza del pueblo, ¿sí? De que, digamos que el pueblo no solamente es la cabeza, el cuerpo no solo es la cabeza, sino que la conforman todos. Y por primera vez, decíamos, todos a una se resuelven por la guerra y deciden luchar a muerte. Eso hace de los más iguales un pueblo, digamos, ¿cómo se podría llamar? Humilde primeramente por reconocer que ellos, los que son hombres de gran temple, son hombres de valor, pues pueden luchar, ¿no? Son arrojados y pues convienen con ellos. No van a luchar, pero sí convienen. Esto es de suma importancia, el diálogo hermenéutico, que como hemos visto, pues se comenzó a dar entre uno y otro porque se despiertan los temples. Por un lado decíamos el miedo que enseguida habla y dice, huyamos, entreguémonos, rindámonos. Y el otro le dice, el valor que se enciende, como dice ahí, de gran ánimo, pues los comienzan a consolar y les empiezan a decir, tranquilos, los vamos a poner en libertad. No les va a pasar nada. Nosotros los vamos a proteger, hijos míos. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, si ustedes me protegen, entonces yo trabajo y me comprometo a ellos a servirlos para siempre. Para siempre es en tanto que tú sí, en tanto que tú me mantienes en libertad, en tanto que tú me cuidas con tus leyes, me das cobijo, hablas por mí. Yo cedo mi voluntad.
a la tuya y tú me gobiernas. Lo concedo, por así decir, ante tu propuesta. Y pues bueno, llegan a un acuerdo. Y este acuerdo precisamente es un acuerdo originario, es un acuerdo fenomenológico, hermenéutico, es un acuerdo, como decíamos en un principio, es un acuerdo basándonos en Rousseau, es un acuerdo, es un contrato social. Y pues bueno, pues ya resulta que ganan la guerra, llegan, como decíamos, no les iban a replicar, pero los más iguales dicen, no hace falta réplica, ya quedamos, punto. Ah, bueno, entonces háganse para allá porque todos estos regalos, todo eso que digamos que esto que ganan en Azcapotzalco, porque conquistan Azcapotzalco para siempre. Pues se lo reparten entre ellos, ¿no? Pero digamos que aquí, recuerden que los macehuales estaban conscientes de eso, ¿no? Los hijos de las clavas estaban conscientes de que ellos podían llegar a ser grandes señores, ¿sí? Por eso es que aquí así como que, largo ustedes, miedosos, temerosos, háganse a un lado, dice aquí en Diego Durán, ¿no? Váyanse de aquí, no les vamos a dar nada. Solo a los más valerosos se les dieron tierras y otras cosas, ¿no? Esto ya lo hemos visto anteriormente, pero solo queríamos remarcar este asunto del contrato social originario que se da en los mexicas, porque decíamos que es digno de pensarse. Nosotros estamos dando, digamos, una ligera apreciación, una apenas, como dicen los Shilam Balam, ya llegarán los pensadores, los verdaderos pensadores que dirán de qué se trata esto con manera más justa, más digna. ¿Sí? Nosotros solo señalamos que esto es importante y que se le debe reflexión, se le debe corresponder a ello. No hay que verlo tan literal. O sea, por un lado se ve literal en el sentido de que dejamos escuchar al texto, ¿sí? Pero por otro lado no en el sentido de que ¿qué nos tiene que decir a nosotros? No solo si decimos que somos herederos de esos pueblos, sino que estos textos, digamos que, así como los griegos y su democracia, sus instituciones, digamos que son bienes universales, que se los apropian, digamos, aquellos quienes están dispuestos, que pueden estar dispuestos a esa necesidad que los puede reunir como pueblo, ¿sí? Entonces, digamos, ya para terminar, los Pipiltin, con este asunto de el valor y la guerra, pero como decían, ¿sí? Los Pipiltin y los reyes deben de ser humildes con los humildes, pobres con los pobres, y poderoso con los poderosos. En cambio los más iguales, pues ellos solamente pueden ser humildes o miedosos. Y en este caso, bueno, también otro carácter que los define, pues es el trabajo, ¿no? Las cosas duras. Pero ellos lo hacen con amor, porque como decíamos, el trabajo es para ellos lo que el juego es para los niños, ¿no? Entonces, es algo que aman hacer. Por eso es que hoy podemos decir que el pueblo de México es un pueblo trabajador, humilde. Ahora, falta que nosotros, digamos, entremos como a otra dimensión, a otro ámbito, en donde nos deshagamos de todas estas cosas
que dividen a la sociedad, ¿no? De clasistas, de racistas, ¿no? De decir, son raza pura, como decía Motokuzoma, y lo dijimos en el video anterior, ¿no? De sangre muy limpia, o que son mestizos, o que son mulatos, o que son... Eso no importa. Lo que nos están diciendo los mexicas tenochcas es que lo único que importa es tu modo de ser, que actúes conforme a tu modo de ser. Y digamos, ese modo de ser se va, digamos, como fortaleciendo, se va alimentando, se va cultivando, de tal manera que quizás podamos cosechar estos hombres que no sabemos de dónde van a salir, pero que solo los reconocemos hasta que se ponen en obra. Cuando, en el caso de los mexicas, pues se puede decir que cautivaban, pero en nuestro tiempo, digamos que se puede ver de otras maneras. Y esto, digamos, no es una teoría política, sino es, digamos, la política originaria de un pueblo, que puede inspirar a los modos de ser y que puede ayudarnos a deshacernos de una vez y para siempre de estos modos clasistas o racistas de ser que hoy no los entendemos y que esto nos puede ayudar. Es decir, nosotros a veces decimos, es que todos somos iguales. Igualdad, fraternidad, como decían los ilustrados franceses, ¿no? ¿Cuál era? Igualdad, fraternidad y la otra no recuerdo ahorita. Luego se me va la onda, pero se me olvidó. Pero bueno, esto es precisamente lo que nos debe de ayudar para fundamentar por qué, en nombre de qué podemos decir que todos somos iguales. ¿Sí? Somos iguales, sí, ante los ojos de los dioses, somos iguales ante el ser porque somos seres mortales, pero hay una diferencia fundamental, ¿sí? De que estos hombres están, digamos, los pipitín, los hombres arrojados de gran valor, están, digamos, concernidos por su dios Huitzilopochtli en el valor y la guerra. Son hombres que pueden acceder al ámbito de lo sagrado por medio del valor, de tal manera que cuando salen de la guerra con sus prisioneros, con sus cautivos, ya no son los mismos, ya son hombres, digamos, de gobierno. Esos son los hombres elegidos por su dios Huitzilopochtli. En nuestro caso, pues no vamos a hacer eso, ¿sí? Pero sí nos puede ayudar para comprender que solamente aquellos, como por ejemplo, no sé, los policías, los soldados, la Guardia Nacional, los de la Marina, ellos de ahí también pueden surgir nuestros representantes de nuestro pueblo, ¿sí? Educados, por supuesto, ¿sí? No solamente para la guerra, sino para gobernar, porque no es cosa fácil ser un policía. Si lo ponemos desde este punto de vista, estos hombres, digamos que están como concernidos por su ser, que es el valor, que se arrojan y que pueden detener a los maleantes, a los corruptos políticos corruptos, a los empresarios corruptos. Esos pueden gobernar. Pero si ponemos pues a un cobarde en el gobierno, pues se va a dejar comprar, se va a dejar amenazar, se va a dejar, cuando les dicen peleles, manejar, maniobrar como un títere, se va a dejar comprar, se va a dejar sobornar, etcétera, ¿no? Entonces, tiene mucho sentido esto. Digamos, por un lado, se puede leer como un modo de ser histórico del pueblo mexica, que alcanzaron, digamos, este fue el inicio de su ascenso hacia la plenitud divina. Apenas se estaba, digamos, configurando este pueblo, de tal manera que aquí se configura lo que hemos dicho que
refiere este asunto de la quema de la historia. Es una reivindicación de lo que hemos llamado el Teoamostli, del dios Huitzilopochtli, de la ley cuarta que viene en el texto de Cristóbal del Castillo. ¿Recuerdan? Digamos, estos textos dan que pensar. Son modos de ser originario, no son inventados como muchos ahí suelen decir que es una versión inventada de los frailes o de Cortés o no sé de quién. No, son textos poéticos. Por eso, donde nosotros nos hallamos circunscritos es en un pensar poético. Digamos, siguiendo un poco las palabras de nuestro maestro que ha referido esto mismo, ¿no? Martin Heidegger. Y bueno, pues parece que eso es todo. Si hay algunas preguntas que puedan hacernos, se los agradeceríamos, porque así podemos ahondar. A veces no nos explicamos lo suficiente y en estas cosas parece que una y otra vez hay que ahondar en ellas. Pero ayúdenos con sus preguntas. Como decíamos, hay preguntas verdaderas en las que, digamos que las palabras nunca se agotan, las cuestiones nunca se agotan, siempre dan que pensar. Hay otras que ya tienen una respuesta y ya, como la ciencia, ¿no? Vayámonos a la otra y ya, y así va. Aquí no, aquí las preguntas siempre guardan su misterio. Y pues parece que eso es todo. Y como decíamos en otros videos, Tlazocamate, que quiere decir gracias en lengua náhuatl, que es la lengua de los mexicanos. Y bueno, feliz 2021. Tiempos que recordar, tiempos de recuerdo, tiempos de rememorar a nuestros antepasados, ¿sí? Tiempos de dignificar nuestro pasado. Y pues bueno, a ver si después hablamos de este asunto de las guerras sagradas, que es un tema que también está muy en boga. Y como este tema que hoy dijimos, hay muchos otros. Nosotros solamente, como decíamos, no intentamos inventar nada, sino como el trabajo del arqueólogo, ¿sí? Solamente nosotros vamos a presentar lo que dice aquí. No vamos a inventar nada. Solamente le estamos quitando como el polvito y la tierra con una brocha, ¿sí? Pero a veces necesitamos de la ayuda de todos para poder ahondar más en estos temas. Este mismo tema, hay alguien que ve otra cosa y hay otro que abre otra cosa y otra pregunta por aquí y otra crítica por allá y así. Y entre todos, digamos que vamos haciendo historia y no meramente registro de registros o historia de historia, ¿sí? Como decía Martin Heidegger, en la historiografía hay una ausencia completa de historia. Hay un desarraigo en nuestro tiempo. Hay un peligro en nuestro tiempo. ¿Cuál? Que todos nos volvamos uniformes, que todos los pueblos originarios se hundan en el abismo y se desaparezcan. Ese es el peligro de nuestro tiempo. Por eso es la urgencia de pensar estos textos, la urgencia de considerar a los pueblos originarios, porque ellos tienen que decir. Nosotros realmente no mucho, ¿sí? No podemos llegar a los pueblos originarios y enseñarles cómo hacer, no sé, autos, cosas así, ¿no? Pero bueno, esto está para pensarse. Tlazocamate.